Para este ejercicio tenemos, fíjate, una viga apoyada en voladizo con una carga distribuida en toda su luz. Tiene dos apoyos y un tensor en el extremo, ¿sí? Entonces, fíjate que es una sola chapa que tiene 3 grados de libertad y tenemos uno de estos dos apoyos más el tensor. Serían 1, 2, 3, 4 incógnitos, ¿sí? Porque este apoyo de acá sería un apoyo doble y este un apoyo simple, ¿sí? Ahí tenemos 4 incógnitas. Entonces es hiperestático. No podemos resolver solamente con las ecuaciones de la estática, entonces tenemos que aplicar una ecuación de compatibilidad. Lo que vamos a hacer es plantear en alguna parte de la viga una igualación de descensos, descomponiendo toda esta estructura en diferentes estados que los vamos a obtener de una tabla y vamos a aplicar superposición de efectos para ver cuál es el descenso total, ¿sí? En un punto donde nosotros teóricamente conocemos el descenso, ¿sí? En este caso nos conviene igualar los descensos en este punto, en el extremo del voladizo, porque ahí está aplicado el tensor y el descenso en este punto va a ser igual al alargamiento o al acortamiento, digamos, del tensor. Entonces podemos plantear esa ecuación de compatibilidad. Ahora, ¿cómo descomponemos en estado de esta viga? Lo que nos conviene hacer, o sea, siempre hay infinitas combinaciones de, de estados de carga, ¿sí?, que podemos plantear. Acá en nuestro caso lo que nosotros vamos a tratar de hacer es limitarnos a hallar todas las componentes para esta tabla nada más, ¿sí? Todos los estados que estén en esta tabla 8.1, ¿sí? Y acá vemos que tenemos vigas en voladizo y vigas simplemente apoyadas. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que se plantea es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a trabajar solamente con vigas apoyada y con vigas en voladizo. ¿Cómo hacemos eso? Para el primer estado podemos plantear entonces una viga apoyada, donde solamente actúa la carga distribuida, ¿sí?, que es la que está ahí. ¿Qué va a pasar con esto? Me va a generar una flexión, ¿cierto? Me va a generar una elástica este estado de carga. Pero acordate de que lo que yo estoy necesitando ahora es el descenso en este extremo. De acá, a ver, la viga, acá continúa imaginariamente, ¿sí? Y yo necesito el descenso en este punto, acá. ¿Cómo hacemos? Yo sé que esta viga va a ser esta elástica, y acá en este tramo, como yo no considero que hay cargas aplicando, la elástica va a ser una línea recta. Entonces, a partir de este punto acá, va a venir en línea recta, ¿sí? Entonces, yo acá voy a tener un ángulo θ, 1 vamos a llamarle, que por ser un mismo apoyo, a ambos lados tiene la misma inclinación, pero de signo contrario, es decir, acá va a ser θ1. Igual, pero hacia arriba, ¿viste? Y de esta forma se nos genera acá en este punto el primer descenso, el primer estado, que es, vamos a llamarle delta1, ¿sí? Nosotros en tabla entonces vamos a entrar con este estado 1, que es una viga simplemente apoyada con carga distribuida en toda la luz. ¿Y qué vamos a sacar de tabla? El θ1, ¿sí? Con ese θ1, fíjate que acá yo esta longitud conozco, es un dato, de acá a acá tiene 3 metros, y de acá a acá también tiene 3 metros. Entonces, una longitud que conozco, 3 metros, por un ángulo, y por trigonometría voy a poder sacar el delta1, ¿sí? Ahora, vamos al segundo estado. ¿Qué pasa? Nosotros acá la carga distribuida la aplicamos solamente en el tramo, pero también hay carga distribuida en el extremo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a plantear un voladizo, ¿sí? En este caso, acá, vamos a considerar un empotramiento en el apoyo, en ese mismo punto, ¿viste? Estamos acá, en este apoyo, acá se genera un empotramiento, y la carga que va a estar actuando es esa carga distribuida que dijimos, que faltó, esta carga acá. Acá, pero esta carga, fíjate que acá, este estado, el estado 2, le vamos a llamar, fíjate que no es hiperestático, al igual que el estado 1,
pero para poder determinar acá, en este punto, la elástica va a hacer esto, ¿sí? Y me va a generar un delta 2. Pero este delta 2 no es el que se produce en el estado real. Es decir, acá al estar empotrado, como nosotros consideramos un empotramiento, acá la elástica primero viene recto y después se empieza a curvar. Es decir, este delta 2 va a ser menor al delta, digamos, que genera acá esta carga distribuida. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar este efecto en la viga entera? Vamos a calcular el momento reaccionante acá, en este empotramiento. Fíjate que acá la carga viene en este sentido, Q, entonces el momento reaccionante va a ser así. Vamos a llamar M. ¿Sí? Ahora, este momento reaccionante es el que yo voy a aplicar en la viga para determinar lo que va a ser el estado 3. El estado 3 va a ser la viga completa, o sea, la viga entre apoyos, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer caso. Vamos a plantear la viga apoyada con un estado de carga, y después en el voladizo vamos a aplicar trigonometría, de esta forma. Tengo así, y la elástica, fíjate, si este momento es reacción acá, tiene que ser acción de este lado, por lo tanto, va a cambiar el sentido. Ahora va a estar así. ¿Entendés? Este momento que es reacción acá en el empotramiento pasa a ser una acción sobre el otro tramo de la viga. Entonces, de esa forma me genera una elástica de esta forma. ¿Sí? Y lo mismo, acá yo voy a tener un tita 3, le vamos a llamar, que por ser un apoyo va a ser igual acá, tita 3. Y en este tramo donde no hay aplicación de carga, la viga va recta, ¿sí? Entonces por trigonometría yo voy a poder hallar el delta 3. Acá, ¿sí? Esta longitud otra vez conozco y yo puedo hallar el delta 3. Sí. Bien, y el último que nos faltaría, el estado 4, sería para el tensor justamente. O sea, la incógnita que se genera por el tensor. Entonces otra vez, vamos a tener acá la misma historia. Si queremos aplicar el mismo concepto, vamos a aplicar por un lado el empotramiento y la carga X aplicada, que va a ser una incógnita, entonces lo pongo en rojo, que va a estar así. Esta es X. Esta X me genera una elástica así hacia arriba, que bueno, ahí coincide, digamos, y sería el delta 4. Otra vez, este me genera un momento en el empotramiento, tiene que ser igual y contrario. A este lo vamos a llamar M1. Este va a ser M2. Y ahora sí, el estado 5 va a ser la composición igual que como hicimos hoy. Solamente ahora con el momento. Para ese tramo. Tenemos esto así, esto así. Y el momento ahora es el M2. Y la elástica que genera va a ser otra vez. Acá vamos a tener un tita 4. Tita 4. Y me genera ahí un delta 5. Bien, entonces, para armar nuestra ecuación ahora, vamos a tener que componer todas estas, pero no necesariamente se suman todas. Para ver la composición acá en el punto que elegimos, que le vamos a llamar C, vamos a tener el alargamiento o el acortamiento del tensor, o sea, el delta LT que vamos a hallar, tiene que ser igual a delta 1, fíjate, sumando. Delta 2 no, porque este estado solamente consideramos para hallar el M1 que después aplicamos en la vía completa. Es decir, que acá sería el siguiente, delta 3 menos delta 3. Y lo mismo acá, delta 4 no consideramos porque este estado es solamente para hallar el M2 que después aplicamos la vía completa y obtenemos el delta 5 más delta 5. ¿Sí? Y fíjate que para el estado 1 entramos a la tabla y hallamos el caso de la viga apoyada con carga distribuida.
en esa tabla, vamos a ver, podemos obtener el tita. Fíjate, viga apoyada con carga uniformemente distribuida en toda la luz. Sería este caso. El 8, ¿sí? Viga simplemente apoyada en los extremos y carga uniformemente distribuida. Y fíjate que acá la primera columna ya te da el tita 1 y el tita 2. Te da el giro en ambos apoyos, son iguales, y es igual a P, que sería la carga, nuestra carga Q, sería, por la longitud total al cubo dividido 24 de por I, ¿sí? Ese valor calculamos, nos va a dar un valor de ángulo, y después por trigonometría lo aplicamos del otro lado, ¿sí? Tenemos el largo, tenemos el ángulo, y podemos hallar el otro cateto, que sería nuestro delta que estamos buscando. Y después para el caso del empotrado, o sea, el momento en el empotrado libre, podemos calcular, no hay problema, o sea, es una viga isostática, entonces aplicamos sumatoria de momentos, por ejemplo, y ya podemos determinar. Y ese momento lo aplicamos en el apoyado-apoyado. Y acá tenemos el caso 9, es el apoyado-apoyado con un momento, ¿sí? Fíjate que acá el momento en este sentido, o sea, sentido antihorario, me genera una elástica hacia abajo. Ahí vos tenés que analizar cuál de los dos sentidos tiene el momento de cada caso. Y ahí fíjate que tita 1 es el ángulo en el extremo opuesto a donde está aplicado el momento. Y tita 2 es el ángulo en el lado donde está aplicado el momento. ¿Sí? Cambia acá por un divisor. En nuestro caso, tanto para el momento del estado 3 y del estado 5, va a ser siempre tita 2, ¿viste? Porque estamos analizando el ángulo en el punto donde se aplica el momento. Y ahí uno va a ser hacia abajo y el otro va a ser hacia arriba, pero va a ser el mismo valor. Lo que va a cambiar es el m, ¿sí? Que en uno vamos a tener un valor y en el otro vamos a tener otro valor. Entonces ahí aplicamos eso y otra vez del otro lado sería igual y contrario, y aplicando trigonometría obtenemos los tita. De esa forma se puede armar esta expresión, que es la que nosotros después utilizamos para despejar el valor de nuestra incógnita, que vendría a ser x.